¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario de frases sobre viajes. Sin pretensión de ser exhaustivo, comentaré algunas frases o citas célebres seleccionadas por mí, dando mis propias reflexiones al respecto. La primera por la que quiero comenzar pues es de origen anónimo, no se sabe quién la ha escrito, pero realmente es interesante. Dice: la vida no se mide por el número de respiraciones que tenemos, sino por los sitios y momentos que nos quitan la respiración. Es una bella frase, efectivamente, porque la vida puede estar llena de emociones, de sentimientos, de pasión, y realmente lo que nos emociona es lo que mejor recordamos generalmente. Y en ese sentido nos podemos sentir realmente asombrados ante la belleza, por ejemplo, de las ruinas de Atenas, por ejemplo, del Partenón y de otros muchos monumentos de la antigua Roma, que todavía se mantienen más o menos, algunos mejor, otros peor, y conocer ese pasado histórico, las catedrales, las iglesias, las basílicas, etcétera, por ejemplo, las que hay en Roma, las que hay, por ejemplo, en Florencia, etcétera, pues todo eso realmente nos causa un gran placer, disfrutar de su vista y sobre todo entrar pues en esas iglesias, basílicas, palacios, etcétera. Todo eso realmente puede apasionarnos y de hecho generalmente nos apasiona. Por otra parte, es verdad que cuanto más viajamos, más conocemos. Eso es algo incuestionable. Y por eso también hay otra frase interesante que dice: si quieres conocer más de ti, sal de viaje y el camino te enseñará. Efectivamente, por supuesto, hay sitios más, diríamos, más extraños, en el que hay unas costumbres más diferentes a las nuestras y en las que podemos sentirnos pues casi en una situación no de peligro, de riesgo, pero sí una situación compleja o complicada. Pero en cualquier caso de eso también se aprende. Y sobre todo de entender las costumbres de otro país, de otra ciudad, analizar su situación política, social, geográfica, cultural, etcétera. Todo eso, diríamos, nos llena de enseñanzas, de conocimientos también. No hay que olvidar que incluso los filósofos presocráticos en la antigüedad, pues a través de sus viajes hacia Egipto o hacia otras zonas del planeta, Babilonia, etcétera, pues realmente aprendían muchísimo, aprendían las matemáticas de los egipcios, la astronomía caldea o Babilonia, etcétera, etcétera. En ese aspecto, incluso el alfabeto del que disponemos tiene un origen fenicio y luego, diríamos, fue incorporado por los griegos, diríamos, a su cultura, a la cultura helénica, y a partir de ahí se difundió por toda Europa. Y podemos pensar también en el latín como idioma de conocimiento y de comunicación, etcétera, que luego, diríamos, fue la base del surgimiento del español, del italiano, del francés y de otros idiomas. Los idiomas que provienen del latín, las lenguas que provienen del latín. En ese sentido, es cierto que el camino enseña, y muchísimo además. En ese sentido, también pues hay una frase de un gran escritor, de un gran literato, que es Paulo Coelho, que nació en 1947, escritor brasileño, que dice: el que está acostumbrado a viajar sabe que siempre es necesario partir algún día, efectivamente. Y realmente pues él es muy partidario de los viajes porque sirven para, diríamos, captar o aprehender experiencias nuevas, situaciones nuevas, conversar con personas que no se conocían, en definitiva, palpar el ambiente de las zonas a las que se viaja, de los países a los que se viaja o de las ciudades o de las localidades a las que se quiere viajar, y de esa manera se aprende también muchísimo. Por lo tanto, efectivamente, también sirve para eliminar pues, muchos prejuicios o falsas ideas, y el viajar hace que seamos más cosmopolitas. Eso también lo dice, por ejemplo, un dramaturgo italiano, Carlo Goldoni, que murió en 1793 y que señala: el que no sale nunca de su tierra está lleno de prejuicios, de falsas ideas. Es otra idea importante a tener en cuenta. En este sentido, pues efectivamente, hay otras muchas consideraciones sobre los viajes. Y, por ejemplo, hay muchos poetas, escritores que han dedicado libros a los viajes, los famosos libros de viajes. Y, por ejemplo, incluso Pablo Neruda dice al respecto: si no escalas la montaña, jamás podrás disfrutar el paisaje. Con lo que quiere decir también que hay que esforzarse a veces cuando se viaja, porque si no, no se consigue llegar a lo que uno quiere.
a contemplar efectivamente excelsos paisajes o ciudades nuevas que uno no conocía o que conocía de una manera superficial a través, por ejemplo, de vídeos o de relatos escritos, aunque a veces los relatos escritos pueden ser profundos, describiendo ciudades, describiendo ambientes, países, etcétera, pero en cualquier caso, realmente viajar sirve no solamente para cambiar de lugar, que en parte es así, eso es indudable, sino también para cambiar de ideas hasta cierto punto o renovar las ideas que ya se poseen. En ese sentido, eso es algo incuestionable. Ya lo decía, por ejemplo, Hipólito Taine, un gran novelista, un gran escritor francés, que murió en 1893 y escribió: viajamos para cambiar, no de lugar, sino de ideas, en efecto. Por otra parte, es verdad que para viajar todo comienza con la decisión de realmente de ponerse en camino. Y en ese sentido, un camino, por muy largo que sea, siempre se empieza con un primer paso, como decía, por ejemplo, el gran filósofo chino Lao Tse, que murió sobre el año 490 a.C. Realmente también los grandes eruditos antiguos, por ejemplo, Plinio el Joven, también pues mencionó el valor de los viajes. Plinio el Joven pues nació en el año 62 de nuestra era y murió en el 113. Y dice: por naturaleza los hombres gustan de ver cosas nuevas y de viajar. En efecto, forma parte de nuestra esencia como personas el que nos guste viajar. Eso es incuestionable, porque las personas queremos ver cosas nuevas, situaciones nuevas, ambientes nuevos, personas que no conocemos, ver formas de vestir, formas de entender la vida, formas culturales diferentes. Y en ese sentido, es perfectamente entendible que se quiera realmente viajar. Y pues también ha habido grandes novelistas como Robert Louis Stevenson, que murió en 1894, escritor británico, que ensalzaba mucho pues, los viajes, porque él cuando viajaba pues tomaba notas y luego eso le servía también, además de por sus recuerdos, para escribir novelas, y fue un gran novelista. Por otra parte, también un psiquiatra español como es Luis Rojas Marcos, que nació en el año 1943, dice: viajar es una buena forma de aprender y de superar miedos. En efecto, es indudable que se aprende muchísimo viajando y se superan muchos miedos. Por ejemplo, hay personas que hacen viajes solos y aún así son capaces de superar el miedo escénico, de superar la timidez y de atreverse porque no tienen otra solución en sus destinos. Y eso pues hay que reconocerlo en todo lo que vale. Incluso un gran dramaturgo y escritor español, Enrique Jardiel Poncela, que murió en 1952 y nació en 1901, dijo en relación con los viajes: viajar es imprescindible y la sed de viaje un síntoma neto de inteligencia. En efecto, así es, porque realmente la inteligencia, la capacidad de analizar las cosas, de valorarlas, de interpretarlas, eso, diríamos, aumenta viajando, porque tienes que acostumbrarte a nuevas costumbres, nuevas formas de ver la vida, nuevas mentalidades, generalmente, más o menos diferentes de las que ya tienes. Y todo eso, pues, es un plus para la inteligencia. Aumenta la inteligencia y realmente nos sirve. Por supuesto, también puede haber excesos en los viajes, que tampoco son algo recomendable. Eso lo reconocía, por ejemplo, el propio René Descartes, este gran filósofo, creador del racionalismo, este filósofo francés y matemático, que murió en 1650. Y al respecto dijo: el que emplea demasiado tiempo en viajar acaba por tornarse extranjero en su propio país. Efectivamente, también hay que evitar los excesos en los viajes, generalmente, aunque pueda haber excepciones. En cualquier caso, él, después de haber estudiado en el Colegio de la Flèche, un colegio jesuita, el propio Descartes, quiso viajar por el mundo y leer en el libro del mundo y no en los muchísimos libros o muchos libros que había leído hasta entonces. Y en ese sentido, así lo decidió y lo ejecutó, porque viajó por toda Europa y eso le sirvió también para conocer distintos aspectos de la política europea, de la historia europea, de las formas de vida en Europa, en otros países de Europa, y eso le sirvió también para su filosofía y para su pensamiento. Por otra parte, pues realmente también Séneca, este gran
filósofo, tratadista moral y político y filósofo, dijo: el cabalgar, el viajar y el mudar de lugar recrean el ánimo. Efectivamente, hace que el ánimo coja más fuerza, más energía, que viva más intensamente la persona, generalmente, y todo eso siempre es muy positivo, en efecto. Por otra parte, también dijo este novelista, periodista y político español llamado Wenceslao Fernández Flórez, que murió en 1964, lo siguiente: cuando los hombres buscan la diversidad, viajan. En efecto, así es. Se puede señalar sin duda que frente a la monotonía, a la rutina, la diversidad que ofrecen los viajes, los destinos de viaje y los cambios que provocan los viajes hace que nos sintamos con una cantidad de experiencias mayor, más diferente, más diversa, y eso hace que la vida tenga más intensidad también y disfrutemos más de la vida, podríamos decir. Yo creo que eso es incuestionable. Por supuesto, se han escrito numerosos libros de viajes por parte de grandes filósofos, de literatos, etcétera. Por ejemplo, un político de gran talla como Benjamín Disraeli, que murió en 1848, dijo: viajar enseña tolerancia. En efecto, hacia otras costumbres, otras formas políticas, siempre que sean respetuosas con las personas, lógicamente, y eso también significa que viajando realmente vemos que ideas que están muy fijas en los estereotipos de un país pueden ser diferentes en otros países y que hay muchas posibles interpretaciones de conductas, de decisiones, de acciones, de formas de vida que pueden ser objeto de análisis y de valoración y de interpretaciones diferentes, por supuesto. Por otra parte, también, incluso un filósofo de la talla de Sir Francis Bacon, que murió en 1626, dijo: los viajes son en la juventud una parte de educación y en la vejez una parte de experiencia. Yo diría que educan tanto en la vejez, en la edad madura, como en la juventud, y son una experiencia tanto en la juventud como en la edad madura como en la vejez. Añadiría estos matices a esta frase de Sir Francis Bacon. En cualquier caso, los viajes siempre educan, siempre forman, son formativos y también nos forman nuestros sentimientos, nuestras emociones. Entendemos que puede haber costumbres religiosas muy diferentes, que puede haber personas ateas, agnósticas, que puede haber formas de vida más profunda, formas de vida más superficial, etc. Y otras muchas cuestiones que aprendemos viajando. También ha habido críticas a los viajes. Por ejemplo, Colette, una novelista francesa que murió en 1954, dijo, diríamos en una interpretación negativa de los viajes, lo siguiente: los viajes solo son necesarios para las imaginaciones menguadas o reducidas. Yo ahí no estoy de acuerdo, porque puedes tener una gran imaginación y viajar, y puedes tener poca imaginación y no viajar. Pero yo creo que siempre es recomendable viajar lo más que se pueda, por supuesto. Y en ese sentido se pueden hacer comparaciones, por ejemplo, con la vida. La vida es un viaje más o menos largo. Y también, por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho de Cesare Pavese, de este escritor, que dice: no se recuerdan los días, se recuerdan los momentos. En efecto, y si atesoramos muchísimos momentos muy felices, muy apasionados, que nos han impresionado muy positivamente en nuestros viajes, en nuestra vida en general, pues eso, diríamos, enriquece nuestra vida de una manera increíble, de una manera enorme, inmensa. Y, por lo tanto, pues nada que decir al respecto, en contra de lo que dice Cesare Pavese. Al contrario, confirmo que es cierto eso que él dice. En cuanto a Marcel Proust, tiene una frase, entre otras que tendrá, me imagino, pero bueno, he seleccionado esta, que dice, en relación con los viajes: el único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. En efecto, porque Marcel Proust, que en sus escritos, En busca del tiempo perdido y en otras obras, es muy minucioso con su escritura, con sus novelas, recrea los recuerdos, los vuelve a construir otra vez con lo que se acuerda, etc.
Y en ese sentido, es verdad que nuestra vida va cambiando, nuestra mente va cambiando, transformándose, nuestro cerebro también, las experiencias van dejando un pozo en nuestra vida y hacen que pasemos por distintos momentos, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la etapa adulta, la etapa madura y la etapa de la vejez, vamos a decirlo así, ¿no? Y en ese sentido, aunque efectivamente analizamos la realidad con un temperamento que no cambia en general, nuestra personalidad va cambiando, va transformándose hasta cierto punto, aunque tengamos una base de temperamento que no cambia, y eso hace que los mismos viajes, si se realizan en periodos diferentes de nuestra vida, tienen connotaciones similares, pero también en algunos sentidos diferentes. Y esto yo creo que es lo que quiere decir Marcel Proust cuando habla de, en los viajes, mirar con nuevos ojos, con ojos renovados. Renovados por las experiencias ya integradas en nuestra mente, después de haber hecho un viaje, por ejemplo, a un país determinado, se vuelve a viajar a ese mismo país o a esa misma ciudad y hay nuevos aspectos que entran en nuestra mente, de los que nos damos cuenta, o nos damos cuenta de lo mismo, pero con otra forma de interpretación, algo diferente, aunque nos siga gustando lo que estamos viendo en ese país o en esa ciudad, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que eso es algo universal, que se cumple siempre en todos los viajes, sin ninguna duda. Por otra parte, pues efectivamente hay una frase con la que quiero acabar este vídeo de comentario de frases famosas, y es de Mark Twain, este gran escritor y orador estadounidense que nació en 1835 y murió en 1910, y dijo esta frase, o escribió esta frase: dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta las amarras, atrapa los vientos alisios en tus velas, explora, sueña, descubre. Es una buena definición de lo que representan los viajes para los seres humanos. Y en efecto tiene toda la razón, porque cuantas más cosas hagamos, diferentes, diversas, iguales, me da lo mismo, pues yo creo que tendremos un cúmulo de experiencias mucho mayor, más rico, más profundo, más extenso, más amplio, y de eso se trata en buena parte en la vida, de disfrutar de la mayor cantidad de experiencias y que sean también experiencias algo diversas, que no sean todas exactamente iguales, porque entonces tampoco eso sería lo más positivo, creo yo. En cualquier caso, pues hay que explorar y hay que descubrir. Y eso se consigue también a través de los viajes, en efecto. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.